Primero era clandestino el tema de enviar petróleo a Cuba. Nadie se había enterado. Lo habían hecho de una manera perfecta. Como unos viles ladrones sacando petróleo del país para llevarlo a la isla, sin que Estados Unidos se diera cuenta por el bloqueo económico. Si no crean ustedes que les preocupaba que el pueblo mexicano se enterara. Lo que les preocupa es que se enteren en Estados Unidos de las acciones de López Obrador. Pero tarde o temprano el crimen fue descubierto y el gobierno comenzó a crear un sinfín de versiones al respecto del por qué envía petróleo a Cuba. Lo quiso justificar como una ayuda humanitaria, como parte de un proceso de intercambio con Cuba. Finalmente, el escándalo ha escalado a tal grado que ya tuvo que salir el gobierno federal de López Obrador, primero a reconocer que sí se está enviando petróleo a Cuba y que ahora están viendo cómo le van a cobrar a Cuba. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué empresa del mundo, con toda la seriedad que se debe manejar, puedes hacerle un pedido de millones de barriles de petróleo y que te los manden, te surtan puntualmente, pero que no sepas cómo te van a cobrar? O sea, ustedes podrían solicitar algún servicio en su casa de comida, no vayamos tan lejos, y que se los manden, pero pues jamás acordaron con el proveedor cuánto les va a cobrar, cuándo van a pagar, cuál es la forma de pagar. Eso no existe. A ver, díganme una sola empresa que lo haga, o el propio gobierno, díganme si voy a ir a pagar el impuesto predial, si me van a entregar mi boleta y me voy a ir y jamás me van a decir cómo lo voy a pagar, y tarde o temprano estén viendo cómo me van a cobrar. ¿Qué empresa con esta seriedad podría surtir millones de barriles de petróleo sin tener un compromiso de compraventa? Es de verdad estúpida la versión que está dando el gobierno. Apenas vamos a ver cómo le vamos a cobrar. Estos sí me salieron más chulos que bonitos y mentirosos. Bueno, los hemos visto desde el primer día. La cosa no la tienen bien, porque Estados Unidos ya sabe que están trasladando petróleo. A propósito de la visita que tienen en este momento en el país de personajes de primer nivel del gobierno de Biden, que no precisamente vienen a platicar y a que les cuente chistes López Obrador. En fin, voy a contarles un secreto que López Dóriga ha escrito al respecto del petróleo mexicano en Cuba. Vale la pena leerlo, porque aparte hay antecedentes muy interesantes. Resulta que no es la primera vez que este país le envía petróleo a Cuba, pero sí es la primera vez que se lo envían sin ningún compromiso a cambio. Regreso de inmediato y platicamos. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana. Regreso. ¿Cómo están, amigos? Excelente tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital. Este es el podcast de su amigo Miguel Quintana, el Troll. Y vamos a platicar hoy de un secreto, el secreto del petróleo mexicano en Cuba, según algo que escribe López Dóriga, que vale la pena leer. Antes que nada, suscríbanse al canal. Denle clic a la campanita para recibir notificaciones, like o dislike. Si no le gusta el video, comente el video, comparta el video. Y gracias a todos los que están donando en este y en todos los canales que puedan. Siempre hay que apoyar el contenido que se desarrolla en este tipo de proyectos, porque es el único financiamiento que tenemos, aunque se burle López Obrador, es el que ustedes nos dan. Es el que ustedes generosamente nos dan y el que la plataforma nos paga. Así que gracias de verdad. Nos sentimos muy honrados de que ustedes nos ayuden para que estos contenidos continúen.
Vamos ahora sí con el secreto del petróleo mexicano en Cuba, según López Dóriga. Vale la pena, tiene buenos datos que solamente al teacher se le había ocurrido enlistar para tener una perspectiva de lo que ocurre y cómo está hoy este asunto del petróleo. Por años, la Unión Soviética surtió al régimen de Fidel Castro de petróleo ante el bloqueo estadounidense. Pero luego, a la caída de la cortina de hierro, Hugo Chávez y a su muerte Nicolás Maduro lo atendieron. Ellos le daban el petróleo a Cuba de lo que necesitaba. México nunca fue del todo ajeno. En el gobierno de José López Portillo, entre 1976 y 1982, cuando el auge petrolero de la sonda de Campeche, apoyó al cubano al punto de enviar al entonces director de Pemex, Jorge Díaz Serrano, a reconfigurar los restos de sus más importantes refinerías y también apoyó con petróleo. Es decir, les fuimos a echar a andar la industria petrolera a los cubanos. Con Carlos Salinas de Gortari se repitió el respaldo de apoyar con petróleo a Cuba. Y esto regresó hasta Andrés Manuel López Obrador. Es decir, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto jamás apoyaron a Cuba con petróleo. Pero Andrés Manuel López Obrador ha regresado este apoyo a Cuba, al punto de superar a Moscú como su principal proveedor. ¡Bravo! ¡Wow! Eso está muy, muy interesante. Espérenme, porque ¿saben qué me acaba de hacer Milenio? Me acaba de cerrar la cuenta. Bueno, en lo que la habilito rápido, fíjense que ha sido escandaloso, abrimos un paréntesis, ha sido escandaloso, la verdad, el tema de cómo han estado manejando el petróleo o los recursos en este país para alimentar a los países latinoamericanos que pertenecen al Foro de Sao Paulo. El primer escándalo, que además sigue todavía en la mesa de investigación, ha sido el envío de víveres a Venezuela por parte de Segalmex. Y que Venezuela, se supone, le ha pagado a México a través de una empresa fantasma con petróleo. Lo interesante es que ese petróleo se mandó a la India a refinar y fue la propia Rocío Nale la que hizo las negociaciones en la India para regresar ese petróleo convertido en gasolina. Lo que no se sabe es cuál fue el motivo final. Y todo parecería indicar que ese petróleo refinado en India que regresó como combustible, como gasolina, terminó siendo utilizado para esta industria del huachicol, en la que Morena ha fundado todo su imperio de patrocinio de campañas. Regreso a la nota. Me lleva. ¿Otra vez me la cerraron? Permítanme. Esto sí ya no me gustó. Me acaban de cerrar la nota. Pero bueno, sí, sin duda es un tema escandaloso el hecho de que tengan... perdón. Es un hecho escandaloso el tema de que México esté desviando recursos que podrían estar siendo aprovechados, podrían estar siendo aplicados para, por ejemplo, pues para rescatar de la miseria y de la pobreza a la población mexicana, que este proyecto de asistencia alimentaria de Segalmex debería de estar destinado a las zonas más desprotegidas, debería de aliviar el hambre que tienen los pueblos de México, y que lo único que te encuentras es que de pronto hay en Venezuela un programa también de alimentos que está repartiendo el Estado
y que resulta que son alimentos que se fueron enviados de Segalmex, porque han tenido inclusive el descaro de hasta ponerle la misma caja con la que se envía. Y por eso es que nos hemos dado cuenta, por imágenes que se han filtrado, de que muchos activos mexicanos terminan en estos gobiernos de dictaduras terribles, y que solamente se sostienen gracias a esto, al apoyo hoy, por lo menos, de México. Bueno, estamos con el tema de que Carlos Salinas de Gortari también dio en aquel momento apoyo con petróleo a Cuba, pero que hoy López Obrador lo regresó después de que 3 presidentes, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, no hicieron negociaciones con Cuba. López Obrador se ha dispuesto a entregarle tanto petróleo a Cuba que ha superado a Rusia, ha superado a Moscú en el envío de barriles. En este escenario, López Obrador, que tiene una íntima pero pública relación con Miguel Díaz-Canel, el dictador cubano, fue su invitado de honor y orador en la ceremonia del 16 de septiembre del 2021, acto que hasta el día de hoy sigue siendo reprobado por un gran segmento de mexicanos, decidió surtirlo pero de gasolina, ante su incapacidad de refinar, y así afloraron las primeras informaciones de barcos tanqueros que llevaban combustible a la isla. En junio mandó sin cargo, esto es muy importante, en junio mandó sin cargo 350,000 barriles y otros 700,000 en julio, de acuerdo a Bloomberg. No solamente está enviando petróleo, ya le está enviando gasolina procesada, sin cargo. ¿Quiénes estamos pagando la gasolina en este país de Cuba? Nosotros, como idiotas que vamos a cargar nuestro combustible, y sigue altísimo el famoso impuesto que López Obrador iba a quitar, que en sus videos de campaña hasta hizo una especie de tutorial en el que explicaba perfectamente, y que además estaba en lo cierto, explicaba perfectamente cómo el costo de la gasolina realmente representa el 25%, que de ahí en fuera lo demás son cargas impositivas de impuestos que tenemos que derogar todos. Y que decía López Obrador que cuando él llegara se iban a quitar, y que por eso la gasolina iba a costar 10 pesos con él. Hoy cuesta 25 pesos el litro en promedio. No lo quita, no lo va a quitar, ya se va a alargar y no lo va a quitar. Todavía tiene el cinismo Claudia Sheinbaum de decir que en su gobierno no habrá gasolinazos como no los hubo con López Obrador. No solamente no cuesta 10 pesos la gasolina como lo prometió. Hoy nos estamos enterando por un medio muy importante que está enviando gasolina refinada a Cuba sin costo, mientras nosotros tenemos que estar pagando nuestros tanques. Esto no pasó a la conversación pública hasta que la canciller Alicia Bárcena, de visita en Estados Unidos, declaró que el gobierno de López Obrador estaba considerando cobrarle a Cuba las donaciones de gasolina que le hizo a través de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que suman ya $80 millones. Le hemos regalado $80 millones, no de pesos. $80 millones le ha regalado López Obrador de gasolina ya refinada a Cuba. Es que de verdad el saqueo es asqueroso. ¿Para cuánto medicamento le hubiera alcanzado a este país con $80 millones? ¿Cuántas vacunas hubieran comprado para los niños que no tienen ni siquiera ahorita de los recién nacidos? ¿Cuánto se hubiera podido prevenir de este semáforo rojo por la epidemia que hay de la plaga de zancudos que están de verdad matando personas por el tema del dengue? $80 millones que de nuestros bolsillos le hemos dado a López Obrador para que le regale a Cuba gasolina. Es que esas son las cosas que me revientan. Y más cuando ves a la gente idiota que no tiene ni para comer, ¿es en serio?
que vive en una casita, una chocita de lámina y que le sigue aplaudiendo las idioteces a este enfermo. Eso es lo que no, jamás voy a estar de acuerdo con pendejadas como estas. Ellos tienen derecho a tener una ideología, ellos tienen derecho a creer en lo que crean y me vale madre, perdón que lo diga así. Pero lo que no tienen derecho es estar agarrando el dinero que debería de estar siendo ocupado para nuestro país. ¿Cuántos vagones del metro están ahí arrumbados porque no les están dando mantenimiento? ¿Cuántos trenes podrían habilitar con 80 millones de dólares? Cada vez que se descompone uno lo desarman son como se me olvidó la palabra, pero bueno. De verdad, están desarmando trenes para medio armar los que están presentando fallas todo el tiempo. Más del 60% de los trenes del metro están abandonados por falta de mantenimiento. Si los trenes hoy los pasan cada 20 minutos, cuando antes pasaban cada 5 minutos en una estación, si las estaciones están saturadas porque se están tardando los trenes el tiempo en el que pasaban 3, es obvio que con 80 millones de dólares lo hubieras podido resolver. 80 millones de dólares que le fueron a regalar. Ahora me pregunto algo. ¿La gasolina se la regalaron a los cubanos? Porque esta es la otra parte. Llegaron 80 millones de gasolina a Cuba. Llegaron 80 millones de gasolina a Cuba. Y llegaron estos 80 millones y estuvieron repartiéndoselos al pueblo. ¿Les entregaron esta gasolina? ¿O se las quedó Díaz-Canel y se las vendió a los cubanos y la utilizaron para ellos, para movilizar sus tropas represivas, para mantener a una casta política en Cuba que solamente es la única beneficiada con dádivas del Estado, para mantener también ellos mismos el orden público, porque son los mismos que andan entregando a sus propios paisanos? 80 millones de dólares les hemos regalado en gasolina. Pero hasta que fue la canciller a Estados Unidos y les prendieron el foco rojo, porque en Estados Unidos ya están investigando esto, porque además es una violación al tratado internacional que tiene México con Estados Unidos y el respeto a este embargo comercial que hay con la isla. Estados Unidos debería de aplicar las sanciones con las que amenaza a todos los demás países. Que Alicia Bárcena diga que ahora sí ya están considerando cobrarle a Cuba, para que al ratito nos salgan con que se lo cobraron con médicos. Y es que ya no saben cómo, o sea, dijeron que iban a volver a traer médicos. No van a poder pagarle con 80 millones a 300 médicos que se van a traer. Es demasiado lo que le han regalado a Cuba y lo que les están poniendo en la mesa. Estados Unidos se está apretando. Por eso es que esto se ha vuelto un escándalo. López Obrador está considerando cobrarle a Cuba las donaciones de gasolina. No, bueno, es de verdad un descaro. 80 millones de dólares a los precios internacionales de aquellos días, que es nada para la deuda de Pemex, más 105 mil millones de dólares y sus niveles de producción y exportación, pero es mucho más para guardarlo en secreto hasta donde pudieron. En fin, bueno, pues así dice López Dóriga, revela esta cantidad, revela esta situación, y creo que es un tema que debería de estar en el Congreso. Deberían de estar debatiendo ahorita nuestros legisladores este asunto de Cuba en lugar de estar haciendo pendejadas. Es que de verdad tenemos una oposición tan a veces tan distraída en otros temas, que estos son los temas medulares,
Tuvieron al secretario de Hacienda en el Senado. Yo personalmente estuve en el Senado. Y nadie le reclamó al secretario de Hacienda el tema de este dispendio de petróleo en Cuba. A ver, usted deje de pagar los impuestos en este país y me dice dónde va a terminar. Pero Cuba sí puede pedirnos petróleo y no pagar 80 millones de dólares. Bueno, ¿y la oposición? Por lo menos una madriza pública. Dejar como idiota al secretario, no, nadie se lo dijo. Me consta, yo estuve ahí en esa sesión. Y les voy sincero, la única que aguantó hasta el final fue Xóchitl Gálvez. Y no por andar caravaneándola, no, me consta porque fue la última, me estaba esperando para poder platicar con ella y es la última que salió después de la comparecencia del secretario. Vi cómo desfilaban los senadores a sus cubículos. No aguantaron en la jornada de comparecencia. La comparecencia terminó cerca de las 5 de la tarde. Yo los vi abandonar desde las 2 de la tarde el Senado. Se salieron, dejaron la sesión, dejaron al secretario de Hacienda hablando solo. Se fueron a comer, yo los vi, se fueron a comer varios de ellos, no voy a decir sus nombres, porque luego se ponen muy sensibles que porque yo estoy atacando a la oposición. No, pero esa es la realidad, estuve ahí, estuve en el Senado. Vi perfectamente qué senadores se quedaron en la sesión y qué senadores se largaron. Y el presidente va a seguir saqueando, va a seguir regalándole los recursos de este país si nadie le pone un freno. En fin, bueno, pues yo lo dejo hasta aquí. Hoy sí me enojé. Sí me enoja mucho que estemos tan agachados. Bueno, López Dóriga terminó su columna con algo que le llama Ritales. 1. Mientras México se ha convertido en el territorio más peligroso para los migrantes del mundo, su frontera con Estados Unidos es la más letal y el número de indocumentados supera todas las marcas de las que haya registro. La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde presentó a los diputados la versión 4T de esta crisis humanitaria y de gobierno. Dijo, vamos bien. Esa es la visión de su jefe, que por eso soslaya la crisis. Les vale madre. Fechas. En medio de la violación de las leyes electorales, el INE adelantó al 5 de noviembre el inicio de las precampañas, que por cierto iba a ser como por ahí del 26 de noviembre. Pero el Tribunal Electoral la regresó a la tercera semana y todo, insisto, en la simulación de las precampañas que no son precampañas y de los precandidatos que no son precandidatos. Digo, nomás hay que ver los eventos de Claudia Sheinbaum. Eso ya es una campaña descarada y abierta. Crimen. México resultó el segundo peor país de los 6 evaluados en materia de vacunación infantil, donde apenas 6 de cada 10 menores, 6 de cada 10 niños cuentan con su esquema total. 6 de cada 10 niños tienen el esquema de vacunación y se vive un permanente desabasto. Pero López-Gatell, que un día tendrá que rendir cuentas, es precandidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Y por cierto, acaba de dar una declaración terrible. Dijo López-Gatell que dentro de... O sea, que si existe una persona que esté en desacuerdo con él, existen 500 que sí están a favor de él. Eso dijo López-Gatell. Que, o sea, que mientras uno opina que la pandemia la atendió él mal, hay 500 personas que dicen que sí la atendió bien. De ese nivel de desfasado está la locura de López-Gatell. Y por eso dije hace rato lo de que me encabrona que 80 millones de dólares estén en Cuba regalados en gasolina, cuando 6 de cada 10 niños no tienen el esquema de vacunación completa. Y hay vacunas, a ver, si a usted no le pusieron la de COVID o no se la quiso poner, pues le va a dar COVID y ya. Al menos hoy en este momento no es mortal como al inicio. Y dejando atrás todas las historias de conspiración, pongamos que en el mundo normal que esto sucede. Pero hay niños que necesitan ciertas vacunas en cierta etapa de su vida. Y que aunque la vacuna la consigan después, ya no va a ser igual. Ni va a tener el mismo efecto, ni va a tener la protección que requiere.
Es el momento determinado en la edad del infante en la que debe de ser aplicada esta vacuna. 6 de cada 10 niños en este país solamente tienen el esquema. 4 niños de cada 10 no tienen el esquema de vacunación porque no hay vacunas y no hay para cuándo. Pero en Cuba sí tienen millones y millones de dólares en combustibles que les ha regalado López Obrador. Y vuelvo a insistir, ojalá y se los regalaran a la gente en Cuba. Lo único que están haciendo es manteniendo el negocio de Díaz-Canel, de los Castro y de toda esta bola de ladrones que siguen desangrando la isla hasta el día de hoy. Soy su amigo Miguel Quintana, este es el podcast de El Troll. Nos vemos en un siguiente capítulo. Ahora sí me encabroné, la verdad. Me enoja porque ese dinero debería estarse ocupando para salvar vidas.